Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de división de polinomios. En la primera parte hablamos sobre el método de Horner. Hoy vamos a trabajar el método de Ruffini, pero el método de Ruffini solo sirve para polinomios donde el denominador es de grado 1 o lineal, como puedes observar. Método de Ruffini. El método de Ruffini es aplicable cuando el divisor es de primer grado, es decir, es lineal. El exponente de la variable x es 1. Entonces, para poder resolver ese tipo de divisiones, lo que hacemos es un esquema casi similar al de Horner, ¿no? Donde en la parte superior colocamos los coeficientes de nuestro dividendo. En la parte central vamos a tener que igualar este divisor a 0. Y luego vamos a tener que dibujar la línea imaginaria, pero aquí solo se va a contar un espacio siempre, donde va a dividir los coeficientes del cociente y del resto. Ahora, siempre las observaciones, ¿no? Si algún término del dividendo falta, completamos con 0. Los coeficientes de dicho dividendo deben estar ordenados y completos. Cuando igualamos a 0 al divisor, despejamos el valor de x. Entonces ahora vamos a hacer dos casos del método de Ruffini. Cuando el a, que es el coeficiente de la variable, es 1, y cuando es diferente de 1, vas a ver que va a cambiar mucho. Entonces veamos el primer caso. Dividir x a la 2 más 7x más 12 sobre x más 3. ¿Qué debo hacer? En la parte superior colocar los coeficientes ordenados y completos. ¿Están ordenados? Sí. X a la 2, a la 1, a la 0. Completos también. Vamos a escribir sus coeficientes. ¿Quién es el coeficiente de x a la 2? Es 1. Más el coeficiente de x es 7. 7 y el término independiente es 12. En la parte central, el divisor, que es x más 3, lo igualo a 0. Despejo el valor de x. X aquí va a ser igual. El 3 que está sumando a la izquierda pasa a restar a la derecha. Sería menos 3. Ahora tengo que contar los espacios, ¿no? Pero solo recuerda, se cuenta 1. 1. Entonces ahora, esta parte nos indicará los coeficientes. Esta sección nos indicará los coeficientes del cociente y esta otra el resto o residuo. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que debemos realizar? Multiplicar y sumar. Eso es todo. Empecemos. Baja el primer término. Lo colocamos en esta parte del esquema. Ahora multiplicamos. 1 por menos 3 es menos 3. Luego sumamos. 7 menos 3 es 4. Lo colocamos debajo. Una vez escrito, de nuevo multiplicamos. 4 por menos 3 es menos 12. Sumamos. A 12 le resto 12, 0. Por lo tanto, hemos encontrado los coeficientes del cociente y el residuo. Entonces, ¿quién será mi cociente? Sus coeficientes son 1 y 4. Vamos a escribir 1 y 4. Ahora tenemos que escribir la variable x, ¿no? Con su respectivo exponente. Grado 0, grado 1 sería x elevado a la 1 más x elevado a la 0. ¿Y cuánto nos da esa expresión? X a la 1 es x por 1, simplemente resulta x, más x a la 0 es 1 por 4 es 4, sería x más 4 el cociente. ¿Y el residuo cuánto vale? El residuo será igual a, ¿cuánto nos salió? 0. Siempre en el método de Ruffini, el residuo te va a salir un número. Veamos el segundo caso. Cuando a es diferente de 1, nos piden dividir la siguiente expresión. 12 por x a la 2 más 5x más 3 dividido sobre 4x menos 1. Vamos a completar nuestro esquema. En la parte superior, los coeficientes ordenados y completos. X a la 2, su coeficiente es 12. X, su coeficiente es 5. Y el término independiente es 3. Está ordenado y completo. En la parte central colocamos el divisor, que es 4x menos 1, y lo igualamos a 0. Vamos a despejar. 4x igual, el 1 que está restando pasa a sumar a 0, sería 1. El 4 que está multiplicando pasa a dividir al 1, sería x igual a 1 sobre 4. Ahora vamos a tener que ubicar la línea imaginaria, ¿no? Recuerda, solo es un espacio siempre, 1. Aquí sería los coeficientes del cociente y el residuo. Entonces vamos a empezar. El primer término siempre baja en el esquema. Entonces sería 12 multiplicado por un cuarto. ¿Cuánto es 12 por un cuarto?
12 por un cuarto sería cuarta 1, cuarta 3. 3 por 1 es 3, sería 3. 5 más 3, 8. Ahora este 8 multiplica un cuarto. 8 por un cuarto. Cuarta 1, cuarta 2. 2 por 1 es 2. Sería 2. Y finalmente 3 más 2 es 5. Entonces ya hemos encontrado aparentemente los coeficientes del cociente y del residuo. Cuando el a es diferente de 1, es decir, cuando hay un numerito que multiplica el x, siempre estos números no son realmente los coeficientes que estamos buscando para el cociente, sino lo que tenemos que hacer como último paso siempre es dividirlos entre ese valor que es 4. 12 sobre 4 es 3. 8 sobre 4 es 2. Estos son los coeficientes del cociente. El residuo no se altera, se deja tal y como está. No lo dividimos. ¿Quién es el cociente entonces? El cociente de nuestro polinomio, de nuestra división va a ser van a tener estos dos coeficientes, 3 y 2. Ahora ubiquemos los exponentes. Grado 0, grado 1 sería x a la 1 más x a la 0. ¿Y eso cuánto nos da? X a la 1 es x por 3, sería 3x. Más x a la 0 es 1, por 2 es 2, sería 3x más 2. ¿Y el residuo? ¿Cuánto resultó el residuo? 5. Esa es la respuesta. Ahora vamos a mencionar uno de los teoremas muy importantes en este tema, que es el teorema del resto o residuo. Este teorema o procedimiento nos permite de manera automática calcular el residuo de las divisiones cuando se utiliza el método de Ruffini, de manera sencilla sin estar realizando los esquemas, pero solo si te preguntan por el resto o residuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se tiene una división y te preguntan hallar el resto de dicha división, el primer paso siempre es el siguiente. Al divisor, que es x menos 1, lo igualamos a 0 y vamos a despejar el valor de x. ¿X cuánto resulta? El 1 pasa a sumar a la derecha, x vale 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este valor que hemos encontrado lo vamos a reemplazar en el dividendo, en este término que estamos dividiendo. Entonces, al reemplazar, ¿cómo quedaría? 2 por 1 elevado a la 2 más 1, porque x recuerda vale 1, más 4. Y toda esta expresión nos da ese residuo que estamos buscando. Entonces, ¿cuánto sería? 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, más 1 más 4. ¿Cuánto nos da toda esa adición? Nos resulta 7. Por lo tanto, el residuo de dicha división es 7. De manera sencilla podemos utilizar ese teorema. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden hallar el residuo de la siguiente división. Entonces, el primer paso para poder encontrar dicho residuo es el divisor, que es 3x menos 2, lo igualamos a 0. Vamos a despejar x. El 2 pasa a sumar a la derecha, 3x igual a 2. El 3 pasa a dividir al 2 y quedaría que x es igual a 2 sobre 3. Ahora, con este dato que hemos encontrado, ¿qué vamos a hacer para conseguir el resto? Recuérdalo. Lo vamos a reemplazar en el dividendo. En el polinomio que estamos dividiendo sería 3 paréntesis, x al cuadrado sería 2 sobre 3 elevado al cuadrado, más x, pero ¿cuánto vale x? 2 sobre 3, más 7. Y todo esto me daría como respuesta el residuo que estoy buscando, que va a ser igual toda esta expresión, 3 por 2, el 2 sobre 3 elevado, este término elevado al cuadrado, que significa que cada uno de ellos va a estar elevado al cuadrado. 2 a la 2 es 4, sobre 3 elevado a la 2, 3 por 3 es 9, más 2 sobre 3, más 7. Podemos operar tercia 1, tercia 3. Nos quedaría 4 tercios, más 2 tercios, más... Ese número 7 lo podemos hacer homogénea con el resto. Lo vamos a multiplicar por 3, pero también lo dividimos sobre 3 para que no se altere. 3 por 7, 21 sobre 3. Como las fracciones son homogéneas, solo sumamos los términos superiores, los términos de arriba. 4 más 2, 6 más 21, 27 dividido sobre 3. ¿Y cuánto es esa división? Esa división es 9. Por lo tanto, el residuo que buscábamos es 9. Esa sería la solución del ejercicio.